Bueno, lo que me encanta es lo que va a venir ahora. Invitado de lujo, 1000%. Voy a empezar el proceso de relajación. Totalmente. Porque Nati, vamos a ser la víctima. No. Pero todos a tu alrededor tenemos que estar concentrados. Ok, yo sí vamos por lo primero, sí quiero ser la víctima. Albert. Yo quiero decir algo nomás. Escuchen esto. ¿Quieres adelgazar? Sí. Sí. No. ¿Quieres dejar de fumar? No. No fumo. ¿Quieres ser feliz? Sí. ¿Quieres hacer un buen programa deportivo? Sí. ¿Quieres hacer un buen nuevo programa de noticiero? Sí. ¿Quieres ser más alto? Sí. No. ¿Quieres cocinar mejor? Sí. Bueno, para eso está Tony Camo. Un aplauso. Te cuento que todos te aplauden porque nadie quiere estar que le tome como conejillo de India. Tienen miedo, Tony. Yo también me incluyo. No sé por qué. ¿Algún antecedente habrá? ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo andás? Belén quiere perder el miedo a la aguja. Claro, venía nuestro link invitado. ¿Cómo te va, Tony? ¿Qué tal? Súper bien. Ella es Natu, él es Tony. Hola, ¿cómo estás? Ella es Patti, él es Muy Tony. bien. Muy bienvenido, puedes ¿Dónde voy yo? sentar. ¿Dónde, por favor? ¿Dónde tú Este me dejan a prefieres? mí porque tiene un almohadoncito y Yo es te más puedo alto. hacer una primera. No, es que estaba aquí esto. Ah, Es rápido, Pero yo Tony. te puedo hacer una primera pregunta. Una Con la primera, mirada. una primera. Una nomás. Venga. Con tu mirada vos me podés hacer bajar de peso. No, No, entonces no te miraré. no puedo. Pero sí que con mi mirada te puedo inducir a que la ansiedad vaya minorando. Ok. Y sí que poco a poco, con menos ansiedad, puedas controlar tu forma de comer. Ok, mírame. No, te estoy mirando, ¿no te das Ok, cuenta? ahora me va a bajar la ansiedad. No tengo más hambre. no. Tony, tenemos una compañera que es fóbica a las agujas. Ah. Belén, incluso no puede inyectarse nada, ni un remedio, Se desmaya. medicina. Vos le decís aguja y se desmaya. ¿Se puede hacer algo por ella? Claro que sí, existe técnicas, formas para evitar una fobia en una persona. Lo único que se requiere es que la persona esta se preste y provocar lo que se llama una técnica. Hay muchas formas, una de ellas es la desensibilización sistemática. Esa desensibilización, que es lo que hace, provoca que tú cada vez tengas mayor acercamiento con las agujas, cada vez puedas tenerla más y hasta que ya se te pueda Se pinchar. hace con todas las fobias, ¿verdad? Obviamente. Sí, se con va toda la fobia. desensibilizando. Va a depender el tipo de De a poco. fobia, pero se puede realizar con todas ellas. Pero digo, la sistematización, o sea que de a poco uno va enfrentando. Claro, y va esa logrando. desensibilización es lo que hace que te vayas acercando, ese enfrentamiento, poco a poco te Hacer vas un acercando, miedo. vas perdiendo el miedo hasta que vuelves a tomar esa El confianza. miedo es el problema, Tony. Sí, es el miedo que se convirtió en pánico, Pero- y ese pero- pánico que se convirtió en algo irracional, fobia. Pero en esto que vas a hablar, no hay miedo, porque quieres adelgazar, yo creo que la gente no tiene miedo de eso. Pero vos sabés que vas a tocar esta vuelta 3 puntos, yo creo que difíciles, ¿no? El tema de adelgazar, todos queremos bajar de peso. Todo, una gran Menos yo. mayoría, menos Pati, ¿verdad? Yo una vez Eso hice ya dieta y empezó. bajé 2 centímetros. No me fue tan mal. Pasa, No te fue. Pasa. Después lo segundo, a la gente que fuma, el dejar de fumar, ¿verdad? Porque Sí. hay gente que, ¿hace cuánto hablamos de gente que 40 años está fumando? Ajá. La señora que ya no quiere saber nada del marido porque fuma y todos los El marido días que en la no quiere saber pelea. nada de la señora porque fuma. Exacto. Los que se quieren dejar porque tienen sobrepeso. Y después lo tercero, que es la autoestima. Sí. ¿Verdad? Son 3 puntos sumamente difíciles y es lo que vas a estar tratando este fin de semana. 3 puntos muy relacionados, muy en conjunto. ¿En serio? Sí, sí, mucho. ¿Quieres que te lo vaya contando? Pues ver. claro que quiero. Mira, pues ahí va. Escucha esto. Escucho. Había una vez. Sí, había una vez una persona que empezó a fumar. Yo te lo voy a contar. Curso para dejar de fumar. Sí. Sí. La persona entra y sale sin fumar. Dura 4 horas. Sin chicle, sin pastillas, sin fuerza de voluntad, sin ser hipnotizado. Sin fuerza de voluntad. Sin nada. Garantía, el 80%. Vamos a hacer bien las matemáticas. El 80% sale sin fumar. El 20% sigue fumando. ¿Escucharon, señora? Está claro. Paguen? Claro. Está clarísimo, ¿verdad? Esto es Súper. total transparencia. El 80% deja, el 20% no deja. Pero Bueno, un 80% alto porcentaje de todas altísimo. maneras. Eso, qué buena forma de ver Mira las cómo te cosas. mira, Borma, yo Me le hablo de encanta. forma te mira. Te Eso quiere es lo hipnotizar, importante. Nati, cuidado. Yo cojo cualquier cosa, hipnotizando. corto el hechizo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que voy a hacer para que una persona deje de fumar? Lo siguiente, ¿qué más garantía voy a ofrecer? La persona entra, que el seminario dura 4 horas y a las 3 horas que hay un descanso, a ti no te convence, no te gusta lo que ahí está pasando, tú te puedes marchar y se te devuelve el dinero. Continúo. En la última hora, ¿qué es lo que voy a hacer para que la gente deje de fumar? Voy a grabarte anclajes, son sugestiones, palabras, frases en tu cabeza. Y como la palabra lo dice, anclaje, se ancla, se queda en tu cabeza y esta se quedó ya no fácil. desaparece ese anclaje. ¿Y qué anclaje es? De que el tabaco te da asco, que te da fatiga, que te da náuseas. Por eso en el seminario mucha gente vomita y cerca del 95%
tiene sensación de bilis, de asco y de fatiga. Por eso la gente deja de fumar. Claro. Continúo. ¿Se entrega en bolsita como en los aviones? No, no se entrega bolsita, no te preocupes. Pucha, aléjate. Claro. Aléjate, tío. Continúo. Ahora voy a empezar a dar una relación. El cigarrillo, una de las causas que provocó que la persona empezase a fumar, en el 95% de los casos, es la autoestima. La tienes deficiente, toma, no vale, te vas a sentir bien, guay, chévere, te vas a sentir chulito. Segundo, la ansiedad. Una manera de matar esa ansiedad falsa. Pero continúo. Curso de adelgazar. Duración, 3 horas. Eso me interesa. Este te interesa, ¿verdad? Me interesa. Aquí va. Okay. ¿Qué voy a enseñar? 3 cosas hay en ese curso. No coma. 1. Cierre la boca. Control de la ansiedad. Control de la ansiedad. Si no te quito la ansiedad, tú te lo vas a querer comer todo. Sí. Segundo, autoestima. 95% de las personas que tienen 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos de más, la cantidad que sea, es porque tienen o han tenido la autoestima deficiente. Te lo explico. Si tu autoestima es no buena y tú tienes 4 kilos de más, tú dices, ahora no tengo tiempo, ahora tengo mucho trabajo, es que con los niños es que no es posible. Excusas. Pones excusa y pones peso. Pero si tienes la autoestima buena, tú dices, tengo 3 kilos de más, tengo 4, voy a hacer algo. Eso, algo voy a hacer. Lo que sea, y lo cerrar haces. la boca. ¿Qué quiere decir esto? Stop un ratito. Nadie está hablando en el estudio y todos están acá. Claro. Todos quieren bajar de peso. Hay un montón de gente con baja autoestima, me incluyo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué es lo que voy a enseñar también? A alimentar la autoestima en la persona de adelgazar. Y luego voy a educar a la persona para que sepa qué comer, cómo comer y de qué manera. Ah, qué bueno, bien complejo. Tipo Bien nutricionista. Sopa paraguaya se puede comer. Parecido, ¿eh? Sopa paraguaya se puede comer. Porque tenemos unos productos no para Está buenísima, yo le he probado la sopa paraguaya. ¿verdad? Está muy rica. Pues cómele un pedazo nada más. Espera, escucha esto. El curso dura 3 horas. Una vez que ha finalizado el curso, yo ya me despido, adiós. Y habéis ido al curso y dice, oye, estaba muy bien, pero no era lo que yo venía buscando. Tú dices, ¿me devuelven el dinero? Así. Y te devuelven el dinero. Pero eso es cierto, Tony. Así como estás diciendo. Lo estoy diciendo, vaya al curso de adelgazar, por ejemplo, está a las 3 horas y cuando termine el curso, si no te gustó, o aunque te gustó, aunque te haya gustado, escucha esto, aunque te haya gustado, tú dices, no, devuélveme el dinero. Y se te devuelve el dinero. Interesante. Bien, continúo. Qué seguridad. Claro, sigue. Ya tenemos también ahí la ansiedad y también tenemos la autoestima, Sí. igual que en el cigarrillo. Sí. Continúo. Antes de que continúes, puedo decir algo rapidito para la gente que está atentamente escuchando en su casa, atentamente escuchando en su casa. No le basta. El sábado 11 de octubre quieres adelgazar y quieres dejar de fumar, tú decides. El horario, a las 10 quieres adelgazar y a las 16 ¿Quieres horas fumar quieres de dejar de magia, fumar. guau? Exactamente. Y el domingo 12 de octubre, atiende a su casa, la gente que está atendiendo en su casa, terapia para hacer feliz, autoestima a las 16 horas. El teléfono. 495-632, el número telefónico. Qué bueno. 495-632 es el número telefónico, tienen que llamar, ahí por supuesto tienen todos los informes, ya Tony lo dijo. No, y le Tú quieren ya llevar sabes. asistente a Albert, me contó No, Tony. qué bueno, porque ponía ahí, nos visita Tony Camo y estaba él haciendo sí, esto. claro. Y le digo que no era Tony Camo, ¿no? Me quedo después Ahí, de ahí, me quedo con y la parecía baja que estaba- autoestima y con ay, El asistente de Tony Camo, él es. Claro. Bien, continúo. Dale. Adelante. Yo te Vamos. sigo mirando, ¿eh? Sí. Dale. Y la voz. Terapia para ser feliz. Ok, Autoestima. todo autoestima. El domingo. Qué importante la autoestima. Están todos. ¿Sabes una cosa? Sí. Una persona con una autoestima deficiente no le puede ir bien en la vida amorosa, en la vida económica, en tu vida social. Yo puedo decir algo, yo tengo la autoestima baja, Sí. por razones obvias, ¿verdad? No, porque él es bajo. Yo tengo la autoestima alta, por ejemplo. Difícilmente uno. Bueno, seguimos. Yo voy a, no, pero la autoestima puede crecer por muy chico que uno se sienta. Que Algo uno que se pueda sienta, crecer, porque bueno. uno no lo es, uno se puede sentir, serlo no, que es distinto. Muy bien. Voy a contarte. Cuando tu autoestima está deficiente, aquí flaquea todo. ¿Por qué? Porque la autoestima no solamente es cuánto me quiero. Fíjate, no. La autoestima tiene dentro muchos patrones que te hace sostener. La autoestima es la estructura de nuestra personalidad. Si nosotros tenemos que mantener nuestro cuerpo derecho, Querido. nos hace falta que nuestro sistema óseo Claro. pues se mantenga. Si me Venza la falla gravedad. la pierna, yo me caigo. En la autoestima sucede lo mismo. En la estructura, cuando nos falla una serie de situaciones, nosotros tendemos a caernos por ese lugar. Por ejemplo, el autoconcepto. ¿Qué concepto tienes tú de ti? Que soy lo máximo, obvio.
Tu autoevaluación, ¿valgo, no lo valgo? ¿Soy buena? ¿Está bien? ¿Qué está? ¿Tengo buena gente? ¿Valgo para hacer amistades? ¿Me encuentro segura? ¿Mis capacidades son buenas? Es decir, hay una serie de autos, son realmente 7, que son los que te van a hacer provocar que tengas una buena autoestima. Una autoestima sana, ¿verdad? Lo suficiente sana para no avasallarla a todo el mundo, atropellar. Bueno, es que puede haber una autoestima que tanto cuando hay déficit como hay exceso, se provoca, en todo se provoca una alteración. Sí. Si te comes una comida sin sal, dices, está sosa. Si te la comes salada, no se puede comer. Tanto una como la otra puede picar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se enseña en el curso? En el curso se enseña a que tú te quieras, a que tú te mimes, a que tú te ames. Si eso ocurre, tú empiezas a ser muy agradecido y empiezas a decir, gracias por estar aquí, te agradezco mucho que me hayas atendido muy bien, gracias Alberto por recordarnos a unas amistades nuestras, por hablarme, gracias por mimarme y mirarme de esa manera que me encantó. ¿Qué quiere decir esto? Que uno genera gratitud. Claro. Y al generar gratitud, si uno es una gratitud real, uno es feliz. Porque está agradeciendo. Eso es cierto. ¿Qué significa? A mayor autoestima, a mayor gratitud, más felicidad. Eso es lo que yo hago con la gente. Enseño a que seas con mucha gratitud y también enseño a que la gente, escuche esto, sepa resolver esos problemas sin que sean problemas. Todos vamos a tener siempre problemas, pero yo voy a enseñar a que esos problemas podemos dejar de convertirlos en problemas y que sean adversidades día a día, y lo enseño. Y enseño cómo tener un buen equilibrio emocional. Van muchísimas parejas, van muchísimas padre, hijo, mamá. No te puedes imaginar la cantidad de gente que van porque no se comunican, no tienen la facilidad de esa comunicación. Realmente a Nati ya le hipnotizaste, se quedó callada. Ni preguntín y no puede hacer nada. Esto es inusual en inusual. Bueno, vamos a recordar entonces los días y los horarios. Chicas, me ayudan. ¿Quieres adelgazar? ¿A qué hora eso es? A las 10 de la mañana. ¿Quieres dejar de fumar? Tú decides a qué hora es. A las 4 de la tarde. Sábado 11 de octubre estamos hablando. Ahora pasamos al domingo. 11 de octubre. Claro. El 12 es domingo. Domingo 12 de octubre. Sí, señor. Terapia para ser feliz, autoestima. ¿Qué hora es eso? A las 4 de la tarde. ¿Dónde eso es? Esto todo es en el Hotel Excelsior Chile 980. El número telefónico es el 495-632 para que usted se comunique. Les quiere hipnotizar. También el 0992-204-950. Y si no encuentra la información, ¿en qué página web van a encontrar? Rápido. www.tonicamo.com. ¿Dónde pueden encontrar más de 24.000 testimonios? Facebook. Tony Camo. Ahí está. Buenísimo. Despierten felices ya. ¡Vamos! Soy agradecido por hacer este programa. Estoy agradecido por estar con la compañera. Estoy agradecido porque estamos interpositas personas. Estamos agradecidos por todo. Y estamos agradecidos por tu visita. Gracias, Tony Camo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que les venga bien. Y que sigan haciendo felices a las personas. Gracias por vuestra buena onda. Esa enseñanza, eso es muy importante. Yo sé que mucha gente va a ir y esto después van a ser frutos en la sociedad paraguaya para que la gente salga ya, la gente resentida. Gracias por vuestra buena onda, dijo. Claro, porque este programa se llama Con Buena Onda. Muy bien. Ok, muchas gracias, nos vamos.